Aquí tenemos una situación de una planta de un interior de un condominio cualquiera, donde se nos pide trazar ese arco con soleras. Pero el origen de nuestra curva está justo en el interior de, estos son casas existentes, la planta, casas existentes, por lo tanto ya que hay muros de hormigón, y en la práctica nosotros no nos podríamos instalar acá con nuestro instrumento, colocar una estaca y hacer un radio, ¿cierto? Para poder formar ese arco. Sin embargo, en el plano de planta de arquitectura para el trazado, estas líneas, el eje de la calzada está existente, ¿cierto? Está materializado. También nos indican que del plomo de las estructuras a 6 metros al borde de la calle, ¿cierto? Y además nos indican que esta calzada tiene 3 metros de ancho, tiene un radio de 14 metros y desde el eje existente hasta donde empieza este punto son 17 metros. O sea, tenemos los puntos para poder materializar ese punto que está ahí y deducir ese que está acá, proyectar esta línea, ¿cierto? Con las lienzas o con el instrumento, proyectar esta otra línea que está acá, que serían los bordes, y encontrar el punto de intersección. Y se va a formar un cuadrado. Una vez que ya tenemos estos puntos materializados, ¿cierto? Vamos a poder hacer el uso de alguna fórmula y poder encontrar las distancias que nos van a llevar desde esas líneas, desde esta línea que está acá imaginaria, que después nosotros vamos a tirar una alianza, vamos a poder ir subiendo unas distancias que vamos a calcular y nos van a ir quedando justo sobre el arco de esa curva para poder trazarla y después entregársela al capataz y generar los niveles para las soleras que haya que colocar o una tubería, lo que sea, porque nos están pidiendo un arco y nosotros vamos a replantear ese arco. De la situación existente tenemos que le pusimos punto a la intersección de las alineaciones de acá y le pusimos C a este otro punto. Estas son letras que uno le pone para definir. Nosotros sabemos que desde la letra C hasta el punto imaginario del origen de la curva es R, y además a nosotros nos están dando que el radio son 14 metros, pero aquí estamos ocupando solamente la geometría. Esto es lo que se está realizando y lo que nosotros vamos a determinar es esta línea que está acá es la que nosotros vamos a proyectarla, ¿cierto? Con una alianza, lo tiramos para acá y sobre esta proyección nosotros vamos a ir sacando las distancias para encontrar la curva. Y además podemos determinar el tramito entre A y el medio de la curva, justo a ese punto. Ese le pusimos M. Y para eso ocupamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que tenemos acá un triángulo rectángulo, rectángulo porque tiene un ángulo recto, y ocupamos el teorema de Pitágoras. Aquí se nos forma el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Estos son los lados R y R, y la diagonal vale el radio más el tramito que teníamos. Ocupamos el teorema Pitágoras, esto es solamente álgebra, ¿cierto? Desarrollamos el teorema, le aplicamos raíz en ambos lados para eliminar los exponentes. Estoy un poquitito más rápido porque al final lo que nosotros queremos es obtener una expresión, una formulita que aplicada en terreno me logre determinar al tiro lo que ando buscando, porque esto está orientado para ser ocupado en terreno, y en terreno en construcción siempre lo piden para ayer. Así funciona esto. Entonces, como lo pidieron para ayer, hay que hacerlo lo más rápido posible. Ocupamos álgebra y logramos encontrar nuestra formulita, que ese tramito lo podemos determinar con esta fórmula o con esta que está acá. Esto es lo mismo, escrito de distintas fórmulas, pero es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Aquí yo explico un poquito que para, dice punto 2, yo lo tenía escrito acá, para eso debemos ya haber replanteado o materializado los puntos C y B
con clavo, ¿cierto? Colocamos clavo. Estos puntos deben ser replanteados y deben estar referidos a otros elementos o puntos conocidos. Eso pasa siempre. Nosotros siempre materializamos un eje a partir de otro eje o de puntos de referencia. Así se van materializando los distintos elementos de los trazados en nuestras obras. Acá dice, una vez ubicados los puntos C y B, se proyectan sus alineaciones, ¿cierto? Para encontrar la intersección de estas que dará origen al punto A. Vamos a encontrar, ¿cierto? Estas alineaciones, estas. Tenemos de aquí para allá, la tenemos conocida, proyectamos nuestra alianza, de aquí para allá la tenemos conocida, proyectamos nuestra alianza, y donde se junte es el punto A. Y ya tenemos la formulita que nos va a dar esa distancia, que va a quedar justito sobre un punto en la mitad de la curva. Esta es la parte geométrica de lo que estamos haciendo. Como se forma un cuadrado en realidad, eso es lo que nosotros estamos haciendo, y se forma un arco aquí que es un cuarto de la circunferencia. Sabemos que este lado vale R, 14 metros, para acá también vale 14 metros. Entonces esto es un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Por lo tanto, estos ángulos que están acá son iguales. Y la sumatoria de estos ángulos vale 180. Por lo tanto, cada uno de estos, por propiedades de la geometría, logramos llegar a que valen 45 grados. ¿Y cómo encontramos? Porque nosotros ya con la fórmula que tenemos vamos a encontrar el valor de esto. Por ejemplo, que sea 6, 5, pero ¿en qué orientación? La puedo tirar hacia arriba, más acostado. Y para eso vamos a encontrar ese angulito que está ahí. Como sabemos que este ángulo vale 45 grados, es decir, que vale 45 grados, significa que este lado, un pedacito de ese lado, si nosotros midiéramos 6, para arriba también valdría 6. Si midiéramos un pedacito que costara 1 metro, para arriba también vale 1 metro. Porque para acá vale 14 metros, para arriba también vale 14 metros. Por eso que ese angulito vale 45. Si nosotros quisiéramos encontrar esa alineación que está ahí, nosotros sabemos que vamos a llegar hasta un pedazo nomás porque después para acá hay una casa. Como lo necesitamos encontrar para marcar justito ese punto, nosotros vamos a decir, como es un cuadrado también más chico, entonces decimos ya, si de aquí a acá vale 14 metros, yo aquí voy a medir de ese punto para acá 2 metros sobre la alianza, por ahí hago una escuadrita también con 2 metros, 2 y 2, y donde esté ese puntito lo marco y voy a medir sobre, voy a tener un punto aquí y un punto acá. Esa diagonal la calculo por Pitágoras, sale fácil, 2 y 2, y con eso calculo la diagonal, es como cuando hago los trazos de cualquier escuadra. Voy a tener el punto A y otro clavito acá. Entonces me dicen ahora, mídase de aquí hasta acá. Y como yo voy a tener este pedacito de cuerda ya puesta, voy a poder medir fácilmente. Y con esta fórmula yo voy a poder determinar las distancias para poder encontrar todos los puntos de la curva, con esta formulita, que es el radio, otra vez el radio, menos la distancia que yo voy colocando. La voy explicando acá para que sea más sencillo. Esta es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Esto es geometría analítica. Esto lo pasan habitualmente en segundo o tercero medio. Uno cuando lo estudia en el colegio, en el liceo, en realidad no le da mucha importancia. Después se da cuenta que sirve un montón. Veamos ahora el ejercicio en la práctica. Nos dicen que tiene un radio, ese arco, de 14 metros. Entonces, como tiene 14 metros, nosotros vamos a decir, vamos a destacar, vamos a colocar clavitos cada 2 metros. Esto lo definimos nosotros. Mientras más cercano las distancias, va a ser más exacta la curva, van a tener más elementos. Pero para el caso de una excavación de solera, basta con esas distancias. Si estuviéramos trazando en el interior para un tabique, lo tendríamos que hacer cada 50 centímetros, cada 30 centímetros, eso lo vamos colocando nosotros. Y como esta curva está avanzando hacia nuestra izquierda, colocamos el 0 acá. Lo estamos definiendo cada 2 metros. O sea, avanzamos 2, 4, 6.
6 porque estamos a 6 metros desde el origen, hasta llegar acá, que serían 14 metros. Entonces ahora aplicamos nuestra formulita y nos hacemos una tabla. Entonces vamos a decir, estamos acá, este punto lo tenemos materializado, ese también lo tenemos materializado, y toda esta línea también está materializado, está con lienza. Lo que no tenemos materializado es el color, ese color violeta que está ahí, donde van a ir los clavos que van a formar nuestra curva. Eso es lo que tenemos que formar. Entonces vamos a decir, si yo tengo desde este punto que está acá 14 metros, ¿qué distancia hacia arriba la que tendría que tener? 14. Si estoy aquí, estoy en esta línea, estoy en ese clavo. ¿Cuánto hacia arriba? 14. Ese punto ya lo tengo materializado. ¿Y cómo llego a esa fórmula? Con esto que está acá. 14, que me lo pide la fórmula, el radio, menos el radio al cuadrado, menos x, que es la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia que yo ando buscando? La distancia que yo ando buscando, 14. Lo reemplazo acá. Ahora me pongo en este clavo, en el clavo de los 12 metros. Vuelvo a hacer lo mismo. El radio vale 14, menos el radio al cuadrado, 14 al cuadrado, menos x al cuadrado. ¿Y cuánto vale x? 12. 12 metros. Y de ahí me dice que tengo que subir 6 metros 78,8. Entonces de aquí subo 6 metros 78,8. ¿Y cómo sé que voy a estar bien y no me estoy yendo para ningún lado? Porque tengo esta línea también. Entonces, como estoy a 2 metros, de aquí también tiro 2 metros y proyecto esta línea. Me queda pero precisa. Después vamos al clavo de los 10 metros. Vuelvo a colocar mi fórmula. El radio 14 menos el radio al cuadrado. 14 al cuadrado menos la distancia 10 metros al cuadrado. Y me da 4 metros 20 centímetros 2 milímetros. Aquí lo mismo. Como sé que de aquí a acá hay 4 metros, de por aquí a acá también mido 4 metros. Y mido por aquí con la winch y me queda justo el punto ahí. Y así voy sacando todos los puntos encima de la curva. Por ejemplo, a los 4 metros, me voy acá a los 4 metros y digo el radio menos la raíz del radio al cuadrado, 14 al cuadrado, menos, ¿qué distancia estoy aquí? A los 4 metros. Le coloco 4 al cuadrado y me queda 58 centímetros 3 milímetros. ¿Cuántos metros medí de aquí? 2, 4, 6, 8, 10. También mido 10 metros y tiro mi línea y me queda justito para que esto me quede más escuadra. Y así llego acá. Ahora cuando estoy a los 0 metros no tengo que subir nada. Estos puntos ya los tengo materializados. Y además yo ya medí el punto que está justito en el centro a la mitad de la curva, también para tener otro punto más. Y con esto ya puedo materializar mi curva, que no estoy dentro, desde adentro, sino que estoy desde afuera. Estas son mis lienzas que yo tengo materializado. Ahora veamos cuánto fue lo que valía el tramito M. Esta es la fórmula que nosotros habíamos sacado. Entonces vamos a reemplazar. M se puede determinar con esto. R vale 14, paréntesis, raíz de 2 menos 1, con calculadora. O sea que el tramito M vale 5 metros, 79 centímetros, 8 milímetros. Y con eso ya podemos determinar todos los elementos para trazar nuestra curvita. Ahora, siempre, esto fue lo que estábamos haciendo nosotros. Nosotros estábamos en este sector, estábamos hacia nuestra izquierda. Cuando partamos a nuestra izquierda, empezamos midiendo, avanzando hacia nuestra izquierda con los metros. En este caso nosotros le pusimos 2 metros, podría ser 1 metro, 1, 2, 3, hasta llegar al radio. Si la curva está hacia mi derecha, parto avanzando 2, o sea, 1, 2, o la medida que haya hacia mi derecha, hasta llegar al radio. Si este radio fuera 40 metros, yo tengo que colocar medidas hasta llegar a 40. Y lo mismo acá. Si mi curva es a la izquierda, empiezo así. Si mi curva es a la derecha, en esta forma. Y con la misma formulita que estábamos trabajando antes. Esta es una forma bastante práctica de poder trazar un arco de una circunferencia, porque existen un montón de arcos
para el trazado, sobre todo en carreteras, o que sean más complejos, o tramos de arco que se aplica a otro tipo de elementos geométricos, que para el caso de esto no estamos aplicando esto, lo más sencillo que habitualmente ocurre, sobre todo cuando hay tabiquerías y cosas así, y a veces no se puede trazar fácilmente. Ahora, si tenemos la oportunidad de colocar un punto justo en el origen, ¿cierto? Eh, como el que tenemos acá, estoy corriendo hasta llegar al... Si nosotros pudiéramos colocar un punto ahí justo, hacemos eso al tiro y hacemos un radio y lo marcamos, colocamos el radio que nos está pidiendo el plano. Pero cuando no se puede, hay que generar esta geometría. ¿Mm? Hay varias formas de hacerlo, no es una pura forma, porque habitualmente yo lo que he visto en terreno es que como hay personas que por distintos motivos no tienen muchos elementos de formación académica, es decir, de conocimiento, piensan que la única forma es la que ellos aprendieron. Y en realidad en matemática hay muchas formas de llegar a un mismo resultado. Es como decir el número 5. Yo puedo decir 4 más 1 es 5, 6 menos 1 es 5, 10 dividido en 2 es 5. Entonces tengo varias combinaciones que me pueden dar lo mismo. Por eso es importante ir aprendiendo algunos métodos. Algunos son más prácticos que otros. A lo mejor hay otro que sea más rápido. Yo esto llevo harto tiempo trabajando en topografía, eh, una vida en realidad trabajando en topografía, así que lo ocupé harto en mi trabajo y me daba resultados. Así que esta es una de las formas de poder hacer el trazado. Esto es para hacerlo en forma manual, en realidad lo que se ocupa harto es en la equipos más electrónicos que uno le da coordenadas, se instala en cualquier lado y replantea, pero para el caso cuando no se tienen esos conocimientos, no se tiene el equipamiento o no es tan necesario hacerlo, se ocupa con estos métodos de geometría que al final es lo mismo. Así que bueno, esperando que a alguien le sirva, hicimos este video a solicitud de un amigo o compañero de trabajo. Espero que le vaya a servir.